Buenas noches con todos. Les saluda José Barbosa del equipo de Prota Latinoamérica y Prota Software, acompañado en esta oportunidad de Carlos Silva, representante oficial de Prota en Latinoamérica. Es grato para nosotros saludarlos nuevamente para continuar con la segunda y última parte del webinar de aislamiento sísmico y aisladores sísmicos, contando también con la normativa peruana como un complemento de este webinar y a la misma vez comunicarles alegremente que ya estamos próximos a lanzar la versión 2022 de Prota con muchas ventajas y muchas características que ponen a nuestro software a la vanguardia de la tecnología que se necesita hoy en el mundo de la ingeniería. Al finalizar el webinar les compartiremos a todos el documento que contiene las novedades de esta versión 2022 y sin más preámbulos, Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias, José. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentran las personas que generosamente nos escuchan en esta oportunidad. Y verdaderamente, como José lo dijo, es motivo de felicidad, de alegría, de satisfacción personal y profesional el ver culminado un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, de amanecidas, de sacrificio, de cansancio. Verdaderamente no es fácil llevar a cabo un trabajo de esta envergadura, más aún cuando todavía las personas que se comunican están ligadas por un idioma como es el inglés, en el cual ninguno de ellos es nativo, lo habla el idioma como lengua nativa. Debemos de saber de que Prota es un programa turco, por lo tanto, los creadores, los ingenieros, los programadores y todo, absolutamente, el equipo de Prota habla el turco, y si bien es cierto de que son personas pues que manejan muchos idiomas, fundamentalmente el inglés y el francés, nosotros, sobre todo José, que domina muy bien el inglés, nos ha permitido pues cubrir esta barrera del español con el turco como puente de enlace el inglés, y ver culminado, como decía, pues el trabajo de tanto tiempo, donde vemos plasmados, comunico que ya me había adelantado José, de que realmente en la versión 2022 que es lanzado este mes, veremos muchísimas mejoras. Una de ellas, adelanto, es la implementación de muchas de las normas técnicas peruanas. Fundamentalmente, la norma técnica peruana es 030 de diseño sismo resistente. La implementación también de la E060 de concreto armado. Fundamentalmente, claro, no solamente tenemos la implementación de normas peruanas, también hemos visto de que se están trabajando normas colombianas, se están trabajando también las normas brasileras, ¿no? Entonces, Latinoamérica ya se está haciendo presente en este software que, como hemos visto, tiene un potencial enorme, y así lo han visto nuestros colegas y socios de Turquía, y verdaderamente estamos eh, felices de ver y esperar con ansias ese día del nuevo lanzamiento de Prota 2022, y que será motivo de un nuevo webinar, por supuesto, donde detallaremos y ya especificaremos el trabajar con las normas latinoamericanas, fundamentalmente las normas, la normatividad, la reglamentación peruana, pero me estoy adelantando, solo que la emoción me embargó, discúlpenme bastante. Bien, centrándonos en el webinar, que viene a ser dar algunas lecciones y nociones bastante generales de lo que es el aislamiento sísmico, hablar de los aisladores sísmicos, hablar de las normativas y de todas las teorías, reglamentos, modelamiento estructural que hay detrás de todo esto,
no es para hacerlo en un par de horas, definitivamente. Es de de todo un curso, toda una especialización, pero sin embargo, daremos los lineamientos generales y definitivamente que esto será ampliado cuando ya dispongamos de normativa peruana o latinoamericana en la cual profundizaremos muchos de los puntos que acá se están dando, simplemente las directrices, y que básicamente cubre todo lo que aquí vamos a ver. De hecho, como la primera parte que se dictó hace un mes, si es que recuerdo bien, fue el 5, el 5 de septiembre. Ha pasado prácticamente un mes, entonces, a pesar de que aquí tenemos la diapositiva original, la cual simplemente ha sido agregada, está trabajada de acuerdo a lo que se tiene ya que se trabaja en Turquía dentro de los webinares. Entonces, esto no es una producción intelectual propia, pertenece a Prota Software. Lo que hemos hecho es simplemente traducirlo y adaptarlo de alguna manera a nuestro contexto latinoamericano. Bien, pues iniciemos formalmente nuestro webinar. Vuelvo a decir, quien les habla es el ingeniero Carlos Silva Castillo. Soy representante oficial de Prota en Latinoamérica, ingeniero civil y especialista estructural. También soy docente universitario, por lo tanto, la parte de la investigación y el estar en permanente estudio no me es nuevo, todo el tiempo lo ha sido. El equipo de Turquía que aquí estamos viendo sigue trabajando, sigue quedándose en casa, aún la pandemia no ha terminado, esperemos que sean los últimos tiempos en que se vive este confinamiento, que si bien es cierto, no es el que se tenía desde un principio, pero igual aún no tenemos las libertades de las que gozábamos antes, ¿no? La agenda de hoy, de la que originalmente se había hablado, era acerca de los diseños basados en resistencia, de los diseños basados en el desempeño, los principios básicos del aislamiento sísmico, un poco de la historia del aislamiento sísmico, los tipos de aisladores, los códigos sísmicos de los que se dispone, las pruebas que se hacen para los aisladores y, bueno, las aplicaciones que se tienen en el mundo en diferentes proyectos de ingeniería sobre el tema que estamos hablando hoy de aislamiento sísmico y aisladores en general, ¿no? En la primera parte, la que se dictó hace un mes, más o menos se cubrió la primera parte, los primeros puntos, por lo que restaría solamente los últimos. Sin embargo, para que las personas que recién nos escuchan hoy día no se sientan un tanto separadas, alejadas de lo que habíamos visto, voy a arrancar por lo primero, pasando ya sin mayor detenimiento en lo que habíamos visto. Igual el documento estará a disposición tanto en el fanpage de Prota Latinoamérica como lo estaremos enviando a Prota de Turquía para que sea subido a la página web oficial del programa. Entonces, muy bien, pongámonos manos a la obra, recordemos de manera breve lo que se había visto en la semana pasada, que es el diseño basado en resistencia, ¿no? Normalmente, como se trabaja, viene a ser la filosofía que sustenta, la filosofía básica, fundamental de todo esto, para el diseño de la resistencia sísmica y en particular la que es necesaria es la resistencia de la distribución, ¿no? Cuando se tiene una edificación, los sismos originan una carga lateral F. Esta fuerza sísmica es calculada de acuerdo a los diferentes códigos y reglamentos que generan un cortante. Ese cortante se distribuye en cada uno de los niveles de la edificación de acuerdo a cómo esté implementado en los códigos de cada país,
pero como todos más o menos tienen el tronco común, que viene a ser el norteamericano, se tiene de que el sismo de diseño, por decirlo de alguna manera, la pseudoaceleración producida por un hipotético sismo normado a través de las diferentes maneras en que uno conciba el análisis dinámico, me permite calcular o estimar sería el verbo más adecuado, ya que el cálculo en situaciones sísmicas no viene a ser la palabra más adecuada. Yo no puedo calcular una fuerza sísmica, ya que no sabemos, digamos, mayores cosas sobre el sismo, más allá de una hipotética magnitud que se tenga y algunas cosas más. Entonces yo solamente puedo estimar la fuerza que puede actuar sobre mi edificación, y lo que se hace es esa hipotética fuerza sísmica, esa estimación de la fuerza sísmica, distribuirla considerando de que la estructura tiene o el material tiene un comportamiento elástico que obedece a la ley de Hooke. Se distribuye esa fuerza a lo largo de toda la estructura. Sin embargo, la filosofía fundamental de cómo se diseñan las estructuras para la resistencia sísmica es necesaria, y esta será la manera en que se distribuye, ¿no? Nosotros sabemos de que los materiales, fundamentalmente el acero, por ejemplo, tiene un comportamiento dúctil. Entonces nosotros lo que hacemos es no suponer de que la fuerza actuante va a crecer desmesuradamente, sino va a llegar hasta un tope máximo. Nosotros le vamos a poner a la fuerza eh, que es capaz de tolerar la estructura cierto límite, y por eso es que vamos a hacerla que trabaje en cierta zona o en cierto rango en el cual consideramos que el material tiene un comportamiento dúctil. Sin embargo, este tipo de diseño sería el adecuado para cargas fundamentalmente como las muertas, las vivas, por ejemplo. Podría ser incluso las cargas de viento, podrían ser también las cargas de tráfico. Sin embargo, en las fuerzas sísmicas, debido fundamentalmente a su naturaleza aleatoria, no encaja tan, digamos, de manera exacta en todos estos modelos que nosotros suponemos. Es por eso de que se tiene un diseño basado en la resistencia, donde para cargas gravitatorias o las cargas verticales, se tiene de que la resistencia de diseño debe de ser mayor a las cargas de diseño. Esto quiere decir, y es un precepto básico de todo el análisis estructural en las diferentes normas del mundo, de que la resistencia que tiene el elemento que nosotros diseñemos, sea del material que fuese, siempre tiene que ser mayor que las cargas que le son aplicadas a él, ¿no? Eso es evidente. Siempre una estructura debe ser capaz de soportar, disculpen que use términos bastante imprecisos de esta manera, digamos que la estructura debe de soportar un poquito más que las cargas que realmente van a actuar. Luego ya precisan los reglamentos de cada país la manera en que se estiman estas fuerzas, tanto actuantes como resistentes. Y bueno, ellas son cargas gravitatorias, o sea, son cargas verticales, ¿no? Mientras que las fuerzas sísmicas tienen fundamentalmente un sentido horizontal. Las cargas muertas y vivas son de arriba hacia abajo, mientras que las fuerzas sísmicas, las acciones sísmicas son fundamentalmente horizontales, ¿no? Bien, se estaba hablando también de que en las cargas gravitatorias se tiene, por ejemplo, para el caso del concreto armado aquí en el Perú, de que la resistencia confiable de una estructura de concreto armado debe ser mayor
que la más simple de las combinaciones que tiene la norma es 0,60 de concreto armado en el Perú, que es 1.4 veces la carga muerta D más 1.7 veces la carga viva. Por supuesto, de que ya sea que el elemento fuese una columna, una viga, este coeficiente phi que afecta tiene que ser menor que la unidad, ya que por las diferentes condiciones de geometría, de construcción o de importancia del elemento, es diferente, ¿no? Ya sea que se traten, como decía, de vigas o columnas, este coeficiente phi menor que la unidad es aquel factor que reduce la carga teórica de resistencia que tiene el elemento, y aún así esa resistencia debe de ser mayor o en el peor caso igual a las cargas amplificadas actuantes, fundamentalmente la carga muerta, más la carga viva, ¿no? Cuando se tiene las acciones sísmicas, porque en el anterior panorama solamente se tenía la acción de cargas gravitatorias muerta y viva, pero cuando se tienen las acciones sísmicas y ya interviene el sismo, el problema se complica, como lo habíamos visto. Es acá cuando este efecto del sismo, que figura aquí en la fórmula inferior, debe de ser reducida a través de un factor de reducción precisamente, y que depende del material, depende del tipo de estructura, y en el caso peruano está perfectamente claro, estipulado en la norma técnica peruana, es 0,30 de diseño sismo resistente. También, dependiendo del nivel de daño y de la magnitud del sismo, se tienen las condiciones o los niveles de extremo, de diseño y de servicio. Los detalles sobre esto habían sido también explicados en la primera parte del webinar, y que también lo pueden ver en la página web de Prota, ¿no? Se tenía acá el efecto de un sismo. A propósito de lo anterior, estamos solamente presentando los detalles. Se iba a construir, se tenían avanzadas las conversaciones para tener en el Perú un sistema de modelamiento a escala real ahí en Lima, que iba a trabajar, si es que recuerdo bien, una carga máxima de 600 toneladas. Iba a tener 6 grados de libertad. Incluso habían venido los ingenieros a cargo del proyecto a entrevistarse con los ingenieros justamente en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura, donde trabajo, y también habían ido al CENSICO, donde en aquel tiempo trabajaba también aquí en Piura, y nos hablaban sobre este megaproyecto. Hablo más o menos unos 5 o 6 años posiblemente, pero desde aquí a un tiempo ese superproyecto lamentablemente o está suspendido o simplemente fue descartado como tal, pero estaba bastante adelantado a nivel de proyecto, y básicamente lo que vinieron a comunicarnos este equipo de ingenieros de Lima era de primero la existencia de este proyecto, y luego que nos estaban comprometiendo para que nosotros como trabajadores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Nacional de Piura y también del CENSICO brindemos información o diferentes investigaciones para que ellos puedan modelarlo a tamaño real allá en Lima, ¿no? Lastimosamente, pues todo esto, como repito, fue paralizado al menos. No tengo noticias en que haya quedado todo esto. Recordemos de que siempre la filosofía fundamental del diseño sismorresistente es la de proteger la vida humana a costa de todo. La vida humana no tiene precio y por lo tanto hay que protegerla todo lo que se pueda, ¿no? Por eso es que tanto se insiste y tanto se investiga
creando nuevos materiales, de repente algoritmos, técnicas y teorías de diseño, siempre enfocadas a una optimización y un diseño racional y sobre todo que obedezca lo más posible al comportamiento que la naturaleza ha dado a los materiales. Eso viene a ser el diseño basado en resistencia, donde la posibilidad de daño es permitido. Y había enfatizado mucho esto también en la primera parte, ya que la mayoría de gente, aún siendo constructores, aún siendo ingenieros, tiene errado o no tan claro este concepto, esta idea, donde se pretende construir o se pretende diseñar una estructura que sea capaz de soportar el mayor sismo posible que pueda. Y como nosotros sabemos, eso técnica y económicamente es imposible. No se puede brindar una protección al 100% a una edificación. Se acepta la posibilidad del daño, se permite de que las estructuras sufran un daño, obviamente que esté en cierto rango, de tal manera de que siempre brinde la posibilidad, recuerden, de proteger a los ocupantes, de proteger a las personas que lo habitan, para que ellas al menos puedan abandonar el edificio, aún, eh, aunque después del abandono, pues colapse, ¿no? Pero la estructura debe de cumplir su trabajo de proteger a los ocupantes eh, todo lo que todo lo que se pueda. Lo ideal es de que la edificación quede en condiciones de ser reparada, eh, aunque, como vuelvo a repetir, pues la posibilidad del daño siempre está permitido, ¿no? Eso, eso tiene que quedar muy claro. No podemos hacer una edificación que sea completamente, eh, que no tenga ningún daño ante el efecto del sismo. También se había explicado de que la sismicidad, dependiendo del país, dependiendo de la región en donde nos encontremos, hay diferentes, podríamos decir, tipos de sismo, donde algunos de ellos son los que obedece a la sismicidad natural propia de la zona. En el caso peruano está dividido en tres, en zonas, ¿no? Son cuatro las zonas sísmicas que tiene el Perú, donde la parte más baja aproximadamente corresponde a la parte de la selva peruana y tiene un nivel 1, avanzando hacia el Océano Pacífico, más o menos toda la franja costera es la que mayor actividad sísmica tiene debido a la interacción de las placas, tanto de la placa de Nazca como la placa sudamericana, ¿no? La primera, la placa de Nazca, interactúa con la sudamericana a través de un fenómeno que se conoce como la subducción. La placa de Nazca se hunde por debajo de la placa sudamericana y este golpeteo que tiene la placa sudamericana frente a la de Nazca es la que durante miles o millones de años ha levantado la cordillera de los Andes, por ejemplo. Entonces, existe una sismicidad normal, podríamos decir, por geografía, por ubicación, y existen otras que son unos sismos que podríamos llamar raros de alguna manera, los que ocurren bajo determinado tiempo. Más o menos se podría establecer el periodo de retorno de cada uno de esos sismos, ¿no? Acá se había explicado acerca de el problema que justamente el equipo de Prota se encontraba en Nueva Zelanda y este edificio aparentemente desde afuera podemos ver de que no ha sufrido daño alguno. Si es que se lo viera pues desde afuera, veríamos que el edificio cumplió su trabajo. Sin embargo, por dentro vemos de que todo fue un caos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué, digamos, desde afuera está bien y desde adentro está mal, por decirlo de alguna manera? Es que definitivamente
Lo que sucedió acá en este hospital viene a ser de que quienes fallaron fueron los elementos precisamente no estructurales. Entonces, los elementos estructurales como placas, columnas, vigas, etcétera, no fallaron. Por eso que desde afuera vemos de que el edificio está íntegro, por decirlo. Pero por dentro, lo que viene a ser el falso cielo, todo lo que son tabiquerías y muros no portantes, al no haber sido diseñados lastimosamente para soportar una acción lateral, son los que colapsaron. Lo mismo se tiene aquí en este aeropuerto, ¿no? La estructura general soportó muy bien el efecto del sismo, pero los elementos no estructurales fueron los que colapsaron. La solución al problema, definitivamente, y esto ha sido estudiado desde hace muchos años, es el aislamiento sísmico. Y eso es lógico a partir de este diagrama que lo vemos aquí en la parte inferior. Cuando la edificación está fijada al suelo mediante plateas de cimentación, mediante zapatas aisladas o cualquier sistema de cimentación fijo al suelo, cuando el suelo se mueva por efecto de un sismo, se va a tener este efecto del sismo. Y mientras más alto me encuentre, mayor va a ser la acción de la fuerza sísmica. Esto es verdaderamente traumatizante, preocupante, por emplear algunas palabras, en edificios altos durante un sismo. En cambio, se observó de que colocando unos aisladores, colocando un sistema de aislamiento sísmico en la base, y los detalles los vamos a ver justamente ahora de estos aisladores, podría haber un sismo de cierta magnitud, incluso severo, por fuera, y simplemente el edificio podría estar, como podríamos decir, sobre un sistema de canicas o de estas bolitas de acero, ¿no? Por tener una idea principal para fijar eso de momento. La superficie de contacto que tiene la edificación con estos aisladores se lleva a cabo mediante más o menos, aunque no es exactamente, pero como que estuviera sobre bastantes bolillas, ¿no? O bastantes canicas. Entonces, cuando el suelo se mueve, producto de la acción sísmica, toda la edificación simplemente se desplaza como un conjunto y se tienen las experiencias de que precisamente los ocupantes muchas veces ni se dan cuenta de que está sucediendo un sismo afuera, contrariamente a lo que sucede cuando la edificación está fija al suelo, de que vemos que las fuerzas van aumentando, incrementándose mientras subo. Cuando está aislada una edificación, podríamos suponer de que esta fuerza se mantiene constante en los diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente los periodos de vibración del edificio son modificados. Entonces, no se tienen estas señales destructivas de las que normalmente se podría ver acá. Vemos en esta especie de caricatura el dibujo que tenemos más a nuestra izquierda es aquella que está sujeta o apoyada en aisladores. Vemos de que llevan a cabo su vida normal, viendo televisión, haciendo sus actividades cotidianas, mientras que el edificio que está a la derecha está sufriendo daño, ya sabemos, por estar anclada o fija al suelo. Entonces, ella sufre los embates de la acción sísmica. El diseño convencional precisamente es fijando la edificación al suelo y es justamente lo que origina ese efecto del sismo mayor mientras más alto me encuentro. En cambio, el aislamiento sísmico básicamente podríamos suponer de momento de que es aquella donde la edificación simplemente se desliza a lo largo de una platea, de una
de una zona cuyos detalles los vamos a ver luego, ¿no? También se habían visto algunos elementos, unos videos bastante cortos pero importantes de cómo se tiene el comportamiento de estos aisladores sísmicos. No es del caso en este momento entrar a ellos. Ustedes van a tener este documento. Se vio también parte de la historia del aislamiento sísmico, que verdaderamente lo vamos a dejar también de lado. Esto había sido explicado en la primera clase. Se vieron también los principios del aislamiento sísmico. Existe una fórmula empírica, pero que brinda buenos resultados, al menos de acuerdo a la normativa peruana, en la cual el periodo fundamental de vibración es aproximadamente 1/10 del número de pisos. Si el número de pisos es n, entonces el periodo es aproximadamente 0,1 por n o n entre 10, ¿no? Usando los diferentes programas y de acuerdo a las normativas se tiene de que precisamente esta fórmula es bastante aproximada para edificaciones que son racionalmente diseñadas, ¿no? También se había visto el efecto secundario del aislamiento sísmico. Se tiene, por supuesto, que de acuerdo a reglamento existe un factor, un coeficiente de amortiguamiento, y acá se había comparado la construcción convencional donde se tiene ese 5% versus el que se tiene mediante aisladores sísmicos, ¿no? Los aisladores sísmicos se tienen fundamentalmente unos cojinetes de goma, los que muchas veces trabajan con ciertos materiales en conjunto, como el plomo y el acero, pero el caucho o la goma viene a ser definitivamente un elemento fundamental en todos estos aisladores. Se tiene en este documento cuáles son los países con mayor producción de caucho, de goma: Tailandia, Indonesia, Malasia, India y Vietnam. Las cantidades se las tiene ahí debajo. Se hablaron precisamente acerca de estos cojinetes de goma existiendo de estos dos tipos, de bajo y alto amortiguamiento. También fueron detallados en la primera parte de este webinar. También se vieron en este diagrama, es básicamente la manera en que lleva a cabo su trabajo, un tanto el comportamiento histerético del material. Podemos ver de que en el cojinete, debido a esos dos materiales que tienen y a las condiciones de trabajo, de que se podría decir de que hay como que dos zonas, ¿no? Dadas por el K1, que viene a ser esta primera parte del diagrama. Acá estamos viendo que se tiene un diagrama de fuerza-desplazamiento. Entonces, a medida que actúa la fuerza, se tiene lógicamente un mayor desplazamiento, y podríamos decir que de manera aproximada tiene un comportamiento casi lineal. De primera mano, eso es como se supone de que se comportan los materiales, obedeciendo un patrón lineal para simplificación de las fórmulas y de los modelos matemáticos, y llegado a cierto punto cambia de manera brusca la pendiente, y como el sismo también actúa de una forma de reversa, entonces se tiene este mecanismo o esta forma histerética. Entonces, en cada uno de los ciclos, en cada una de las sacudidas que tiene lugar el sismo, se tiene de que numéricamente el área que almacena esta curva de alguna manera cuantifica la energía que se tiene disipado por
por este elemento, por este cojinete de caucho o de goma. También se habían visto las características precisamente de cada uno de los elementos. Recordemos que decíamos de que estos cojinetes no solamente trabajan el caucho, sino que es acompañado normalmente de plomo o de acero. Entonces, la manera en que se calculan cada uno de los elementos y de las rigideces del modelo aparecen también aquí. Eso fue explicado la clase pasada. Y ahora veamos el amortiguamiento. Propiamente, aquí empezaría nuestro webinar de hoy, ¿no? La continuación de todo lo anterior. Entonces, el amortiguamiento, que es en definitiva la razón por la que yo adopto a estos cojinetes de goma, me brinda precisamente el área encerrada, esa energía que es capaz de absorber o de disipar el elemento, el aislador. En esta tabla se tiene precisamente el amortiguamiento efectivo, entendiendo como un porcentaje del amortiguamiento crítico y el factor de amortiguamiento. Así, para un 20% se tiene, para 20 de él, se tiene un factor de 1.5 para una cantidad, para 50 veces esto de acá, se tiene un factor de 2. Estas tablas las veremos también bajo diferentes aspectos de acuerdo al modelo que se adopte. Acá estamos adoptando este modelo y que me brinda una forma, podríamos decir, un tanto complicada. Pero aún así existen las maneras en que se modelan matemáticamente el comportamiento de estos cojinetes, ¿no? De estos aisladores. Bien, el primero entonces que se había visto vienen a ser los cojinetes de goma, pero hay otro tipo de aislador que viene a ser el aislador de péndulo de fricción. Y es que justamente a todo esto se entiende la manera en que se supone que funciona es a través como si fuese de un péndulo. Aquí podemos ver en la parte baja, asumiendo precisamente de manera ideal un péndulo. En la parte siguiente se podría tener un pórtico o un marco. Sin embargo, lo que se tiene acá es un péndulo deslizante en el cual, mientras que el péndulo convencionalmente podríamos decir que se mueve en el aire, esto es un modelo, lógicamente, porque vamos a suponer de que en este modelo del péndulo de fricción, el péndulo se mueve sobre una superficie curva en la que hay cierta fricción. Entonces, podríamos suponer de manera bastante aproximada de que un pórtico, por ejemplo, que tiene una masa m en el entrepiso, durante el movimiento sísmico, digamos que se puede deslizar o mover a través de superficies curvas bajo cada una de las columnas. Entonces, el funcionamiento de este cojinete viene a ser más o menos el que tenemos aquí en el dibujo, bastante esquemático, donde se tiene una superficie cóncava, ¿sí? Viene a haber un elemento que aquí lo tenemos de gris, y sobre él se apoya la columna, que es quien recibe todas las cargas y acciones que tiene la edificación. Entonces, durante el movimiento de la base, debido a la acción sísmica, sucede el movimiento del suelo. Sin embargo, el péndulo de fricción se desliza a través de esta superficie cóncava, donde básicamente trabaja por fricción. Entonces, acá se puede determinar a través de lo que nosotros conocemos por la dinámica de los sistemas vibratorios para un péndulo, de que el periodo de vibración es 2pi por la raíz cuadrada del radio, que viene a ser la longitud del péndulo, sobre la gravedad. Y esto es verdaderamente importante y se puede sacar
mucha información de todo esto, ya que miren, aquí el periodo de vibración es independiente de la magnitud de la carga, solamente depende de elementos geométricos que viene a ser eh, el radio, la longitud que tenga el péndulo, fundamentalmente porque el resto son constantes, ¿no? La rigidez igual viene a estar dada por este cociente y solo es función del radio. Entonces podríamos decir de que el modelamiento o el comportamiento de este tipo de aisladores viene a ser bastante simple y se tendría precisamente un elemento que trabaja con mucha sencillez frente a todo esto. Sin embargo, debido a la concentración de cargas, a la magnitud de cargas que se concentran en esta zona de contacto donde desliza el elemento, el péndulo de fricción, se desarrollan grandes temperaturas, de tal manera de que el coeficiente de fricción disminuye y se tiene a la larga de que no resulta ser tan eficiente. Entonces, a pesar de lo simple de este péndulo, resulta de que ante cargas sísmicas tiende a fallar, pero no por el mecanismo mismo, sino debido a las temperaturas, a la concentración de esfuerzos que se tiene y a la reducción al aumentar la temperatura del coeficiente de fricción. Acá podemos ver de alguna manera cómo cómo funcionan los aisladores de péndulo de fricción. Ahí podemos ver la superficie curva en la cual se tiene el elemento y ahí vemos cómo se desliza el edificio que reposa justamente mediante la columna en estos aisladores, ¿no? Entonces, es un sistema verdaderamente eficiente, cumple muy bien su trabajo, pero sin embargo, como estamos explicando, pues lamentablemente, ante cargas de alguna importancia sísmica, tiende a fallar debido a la reducción del coeficiente sísmico entre estas superficies en contacto. Por eso es que se tiene prácticamente el creador del péndulo que podríamos llamar simple, es un péndulo cóncavo simple, donde vemos de que la superficie de contacto era precisamente esa curvatura en la cual se desliza el péndulo. Entonces, para dar una mayor eficiencia a todo esto, el mismo creador, pues lo que produce es este péndulo cóncavo, pero doble, donde vemos de que ahora de manera efectiva se tiene básicamente el mismo principio, pero mientras que en el modelo original del simple tan solamente había una superficie de contacto, lo cual producía además disipadores de una considerable magnitud, bastante grandes, prácticamente ahora se reducían a la mitad debido a que se tiene dos superficies de contacto, una por abajo y otra por arriba, como podemos ver acá. Y este es el péndulo cóncavo doble. Como no podía ser de otra manera, se tiene también el péndulo de fricción triple, donde evidentemente no hay se puede ver de que hay 3 y hasta 4 zonas de contacto y acá podemos ver en cada uno de los tiempos. Primero, el núcleo central tiene contacto con ese cuerpo negro, ¿no? Por hablar solamente de manera cualitativa, y luego ese cuerpo negro con la otra superficie, todas ellas cóncavas. Entonces, en este sistema que es mucho más eficiente, se lo conoce como regla general a través de el péndulo de fricción triple, y aquí vemos cómo es que se tiene el funcionamiento más o menos de manera estática y cualitativa más que nada. Bien, aquí podríamos ver cómo es que funciona el péndulo doble precisamente versus el triple, ¿no? Pero para
quitar el audio del video en el cual lo había bajado. Acá mejor vemos cómo funciona, anulando el audio, déjenme veo por aquí. Entonces, se tiene de que en este péndulo, bueno, sí, definitivamente hay un problema al momento de generar el video, pero era el video anterior, solo que por el audio, acá se había suprimido el audio, había anulado para que no interfiera. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí lo estamos viendo, la manera en el cual se tiene precisamente este comportamiento, y podemos ver las diferentes zonas en las cuales está teniendo, tiene este aislador mucho más eficientemente. Se llama triple, pero podemos ver de que se tiene 4 zonas de contacto, ¿no? El núcleo, el cuerpo central con el elemento que acá tiene de verde, y luego el elemento de verde, por decirlo así, luego veremos algunas de sus partes, con el elemento negro que acá tiene. Eso, por supuesto, es una manera mucho más optimizada de trabajo que el que se tenía incluso con el doble, mucho más, obviamente, que el simple que se había visto. Entonces, para este aislador de péndulo de fricción o deslizante en superficie curva, podríamos suponer de que el diagrama esterético de alguna manera viene a ser ya no tan complicado como el que se tenía originalmente, sino ahora es más o menos como un paralelogramo. Si queremos ir un poco con los tiempos para cuadrar con lo que nosotros tenemos pensado, ya no entremos en muchos detalles. Miren de que nuevamente el factor de amortiguamiento que aquí se tiene viene a ser una tabla en la cual figura el amortiguamiento efectivo como un porcentaje del amortiguamiento crítico, y el correspondiente factor asociado a ese péndulo. La representación bilineal, o sea, lo que podría ser el modelamiento, se da a través precisamente de este diagrama durante la acción sísmica, las fuerzas que se tiene en él, el desplazamiento asociado y, bueno, la rigidez del disipador en cada una de las zonas o partes en el cual se tiene el trabajo de este disipador. Entrando en la parte normativa o en la parte de códigos, se tiene definitivamente de que los códigos norteamericanos vienen a ser prácticamente los que han producido, por decirlo de alguna manera, son los que crearon toda la filosofía, todas las teorías sobre esto. Entonces, los códigos norteamericanos, tanto de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles, más o menos es el equivalente en el caso peruano a la norma técnica peruana E020 de cargas, también la E030 de diseño sismo resistente. Acá se dan las cargas mínimas de diseño y también otros criterios de diseño para las estructuras, el cálculo de viento, la estimación de las cargas sísmicas, etcétera. Es este documento de aquí. Concreta y específicamente para puentes, ellos también tienen a cargo de la AASHTO esta guía, que son especificaciones para el aislamiento de diseño sísmico de puentes. Por supuesto, como no podría ser de otra manera, estos documentos inspiraron, influyeron definitivamente para que las normativas peruanas sean trabajadas bajo estas directrices generales que acá se dan. Las normas peruanas, tanto de diseño de aislamiento sísmico, sea de edificaciones o de puentes, son adaptaciones de las normativas norteamericanas. Por supuesto, de que los siguientes en importancia tienen que ser los eurocódigos. Entonces, fundamentalmente, el Eurocódigo 8 es el encargado
de toda la parte del diseño sísmico allá en Europa, que por supuesto se parte de una matriz general y ya cada país lo implementa de acuerdo a sus propias exigencias naturales, sísmicas, geológicas, etcétera, ¿no? Es una excelente norma, le sigue en importancia a las norteamericanas y muchas veces tenemos que estudiar los que nos dedicamos a esto, tanto los códigos norteamericanos como lo que se tiene acá en el Eurocódigo o los códigos europeos. Como no podría ser de otra manera, también hace realmente poco tiempo, desde el año pasado, de acuerdo a la fecha, se tiene implementado la norma técnica peruana E031 de aislamiento sísmico. A diferencia de lo que sucede en Norteamérica, en Europa y posiblemente en muchos países, gracias a Dios, en el Perú podemos descargar las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones de manera completamente gratuita. Simplemente buscamos norma técnica peruana en 031, aislamiento sísmico, nos lleva a la página web del CENSICO y ahí descargamos esta norma técnica peruana, la E031, donde me indica precisamente la manera en que debe de llevarse a cabo todo el trabajo de aislamiento sísmico de las edificaciones. Veremos luego si es que se dispone para ver al menos algún detalle de ellas. También existen los códigos, el código chino de diseño sísmico que por lo que se especula viene a ser el cual dentro de poco va a tener bastante trascendencia en el contexto mundial del diseño. Como vamos a ver, China es uno de los países del mundo que más adelantado tiene en la actualidad la parte sísmica de aislamiento y todo eso. Posiblemente entonces estos códigos chinos tengan en un futuro inmediato una aplicación o una influencia enorme en todo el mundo. También uno de los muy buenos manuales que se dispone en español al menos viene a ser el manual de diseño por sismo correspondiente al código mexicano. También se lo puede encontrar en internet a este documento. Recordemos de que México, concretamente la Ciudad de México, es una de las zonas pues con más actividad sísmica y también la parte sísmica está asociada al vulcanismo también por allá, ¿no? En la parte de México. Entonces, ellos tienen muy adelantada la parte de la ingeniería sísmica. Los ingenieros mexicanos son excelentes estructuristas, excelentes investigadores en la parte sísmica. Entonces, este documento es verdaderamente muy bueno y una excelente lectura como fuente en español, ya que muchas de las investigaciones de vanguardia están en otros idiomas. Este documento es muy bueno. Otros códigos sísmicos en el mundo, tenemos el de Taiwán, el de Japón, y como no podría ser pues también en el programa, que incluso se lo tiene implementado en Prota, tenemos el código sísmico de edificaciones y el código sísmico de aislamiento de puentes, ambos turcos, por supuesto. Las pruebas que se hacen a los aisladores son fundamentalmente de dos tipos. El primero de ellos, que es el de la calificación, que son pruebas de producción que se hacen en fábrica a manera de un control de calidad, y otros que vienen a ser los ensayos a nivel de prototipo. Básicamente lo que se tienen en las diferentes, por decirlo, fábricas que generan o que producen estos aisladores sísmicos, lo que nosotros tenemos que hacer, y en un webinar
futuro. Se tratará luego que se implementen y nos ordenemos un poco sobre todas las novedades que trae Prota. Prometemos como equipo de Prota Latinoamérica dar un ejemplo numérico acerca del trabajo o del cálculo de los aisladores, en el cual también está implementado en el programa. Entonces tenemos básicamente que verificar que esas propiedades que nosotros hemos asumido para el cálculo de los aisladores se cumplan con los que nosotros hemos dicho que podrían ser con los que se trabajen. Entonces, esos aisladores escogidos son los que deben de verificarse que al menos estén en condiciones similares a las cuales nosotros hemos asumido durante el trabajo de cálculo en lo que se refiere a sus propiedades. Las instalaciones de prueba que se tiene a lo largo del mundo, podemos ver de que por mucho adelanta Italia. Acá tenemos sedes que se encuentran, por ejemplo, en Pavía, en Messina, en Potenza, en Taranto, todas ellas italianas. También en San Diego, en California, en Estados Unidos, se tiene el que posiblemente sea uno de los mayores del mundo, con una carga vertical de más de 53,000 kilonewton de fuerza vertical, aunque hay uno mayor acá en China, en Wuhan, ese es familiar ese nombre, de 75,000 kilonewton de fuerza vertical, y en China se tiene otro también en Wuhan, pero con una potencia casi la cuarta parte de carga vertical. Pero no solamente lo que interesa es la fuerza vertical, sino también la longitud de desplazamiento. Podemos ver que el que se tiene en San Diego viene a ser de más de 1,20 m. El de Wuhan, el de 75,000, es de 1,20 m, siendo por poco mayor el que se tiene en San Diego. Se tiene también una velocidad vertical de casi 1,80 m para el San Diego, ¿no? 1,80 metros por segundo. Y bueno, así podemos seguir comparando las instalaciones que se dispone en el mundo para el ensayo de los aisladores. Tenemos en Canadá, en Taiwán, en Turquía también como prueba para estos elementos. Las aplicaciones, ya llegando a la parte final de este webinar, podemos ver que en las aplicaciones del aislamiento sísmico en el mundo, debido pues a la geografía, debido a la sismicidad que se tiene, era casi de esperarse que sea Japón quien tiene un total de 7,800 proyectos. Es bueno indicar, de acuerdo al documento que tenemos allá en Prota, de que estos proyectos son hasta abril del 2015, por lo tanto son casi 7 años que se tiene para esta cantidad de proyectos. Definitivamente que en la actualidad de largo ha sido superada esta cantidad de proyectos, pero esta compilación oficial como se la ha podido tener es de hace hace unos 7 años. Veamos de que el Perú a nivel mundial figura con tan solamente 10 proyectos, pero figura otros países de Latinoamérica. Podemos ver de que Chile tiene 75, al menos hasta este año, Colombia con 20, y bueno, acá se pueden ver los diferentes países. México, ¿no? También con 25, luego de Japón, y acá nos dice de que en Japón se incluye en esta cantidad de 7,800 proyectos, 3,300 podríamos decir edificios altos y 4,500 edificios familiares, ¿no? Entonces, no solamente son grandes proyectos. De momento, acá en el Perú, como se puede deducir de la lectura de la norma de 031, es de aplicación obligatoria solo para edificaciones esenciales. No es obligatorio para cualquier edificio alto, mucho menos para una edificación doméstica.
la normativa está exigiendo solo a edificaciones esenciales y todavía un tipo muy especial de esenciales como los hospitales. El año pasado, incluso aquí en Piura, estaba participando de la construcción de un hospital de los Algarrobos como especialista estructural de la supervisión y ahí se han colocado también aisladores sísmicos porque por supuesto como la norma exige de que las edificaciones esenciales, fundamentalmente los hospitales, tengan este sistema de aislamiento, entonces todos los proyectos que se vienen desarrollando desde ese año hasta el presente obligatoriamente tienen que contar con aislamiento sísmico. A nivel mundial, vamos a ver en esta revista Engineering New Record que se tiene, también es bueno recordar que es del año 2017, es posible que en el presente se tenga PROTA, por ejemplo, estaba ya conversaciones bastante adelantadas para que diseñe lo que hasta el momento iba a ser posiblemente la mayor estructura del mundo con área techada que va a quedar en Egipto y va a ser un museo, ¿no? Verdaderamente ya sería cuestión de averiguar para ver cómo ha quedado esto, pero hasta lo último que yo tenía entendido se iba a diseñar, a analizar y diseñar con Prota allá en Egipto. Hasta el año 2017, la edificación más grande, podríamos decir, tanto en área cubierta como en el número de aisladores sísmicos, viene a ser el de Apple Park en California, casi 450,000 metros cuadrados. Es verdaderamente impresionante esta edificación, cuya imagen le estamos viendo ahí, y describamos para ajustarnos a nuestros tiempos. El segundo viene a ser una edificación en Turquía que tiene 430,000 metros cuadrados y viene a ser el campus de Adana, bastante grande también, por solamente un poco menor que el que se tiene en el Apple Park. La tercera edificación en el mundo más grande y que use aisladores sísmicos viene a ser una que se tiene en Tokio, el Tokyo Skytree, la Torre Este, que son 230,000 metros cuadrados. El cuarto el cuarto proyecto más grande en el mundo se tiene nuevamente en Turquía, el Hospital Isparta, que tiene 221,000 metros cuadrados. Los detalles los pueden buscar lógicamente en Internet. El quinto proyecto más grande del mundo nuevamente se encuentra en Tokio, en la Torre Ino, el parque logístico allá en Tokio, que son casi 213,000 metros cuadrados. El sexto proyecto se encuentra también en Japón y viene a ser el Shigamihara con 210,000 metros cuadrados de área cubierta. El séptimo proyecto también se encuentra en Tokio, casi 206,000 metros cuadrados. El Shinagawa, la terraza de todo esto, tiene como 206,000 metros cuadrados. El octavo proyecto se encuentra en Estambul, también en Turquía, y es el aeropuerto, que este aeropuerto también había sido, para la ejecución, para el análisis, la construcción, se habían tomado los servicios del grupo, del cuerpo de ingenieros de Prota. El noveno y el penúltimo de todo este reporte viene a ser un hospital en Turquía. Este hospital viene a haber sido construido en colaboración con Japón,
Por eso el nombre que tiene este hospital combinaba dos nombres, uno turco y el otro japonés, ¿no? Este hospital tiene 180.000 metros cuadrados. Y el décimo y último de este récord que se está haciendo corresponde a Taiwán, donde se tiene la edificación del Centro Médico Sanchu de 158.000 metros, metros cuadrados, ¿no? También ya finalizando toda esta presentación, se tiene un proyecto, uno de los más grandes, con casi 1 millón de metros cuadrados y más de 2.000 aisladores sísmicos, en el cual participó también acá en Turquía el cuerpo de ingenieros de Prota como consultores. Los detalles de todo esto se puede encontrar aquí en esta ruta que está en la presentación para ver lo impresionante que es este proyecto de casi 1 millón de metros cuadrados de área cubierta. En este hospital, en el Van State, también ubicado en Turquía, fue el diseño estructural hecho con Prota. Se tienen los detalles de los aisladores, que tengo entendido que es una tecnología italiana la que se usó en ellos. Acá podemos ver los aisladores. Este elemento de amarillo, que muchas veces tiene un color negro, viene a ser precisamente el núcleo central, que viene a ser el que absorbe, el que brinda ese sistema de aislamiento. Este elemento negro que acá tiene es de alguna manera el guardapolvos, el que protege a todos los elementos de acero que hay dentro, evita pues el polvo, posiblemente la basura, el concreto y algún otro elemento que vaya a ir para el fondo. Creo que, ajá, aquí se tiene precisamente de que este guardapolvos está protegiendo a toda la parte interna ante alguna eventualidad de alguna contaminación, ¿no? Los detalles de la construcción del Van State, del hospital Van State, acá se tienen. También podemos ver que la manera en cómo se fijan estos aisladores viene a ser a través de unos pedestales que son unas columnas de concreto armado. Acá podemos ver de que se está trabajando en una especie de sótano. Algo similar se tiene aquí en la parte del Hospital de los Algarrobos, que es justamente el que estaba comentando, ya que la manera de ejecutar esto obedece a esta matriz general, ¿no? Un sótano en el cual se tienen los pedestales, en la parte superior de ellos vienen a ubicarse estos aisladores. Por supuesto que la manera como se fijan estos viene a ser a través de un grouting, que es una lechada bastante resistente, muchas veces supera los 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y podemos ver de que aquí hay unos ganchos, pero que solamente sirven para fijar. Estos ganchos no trabajan bajo cargas axiales, sino solamente por cortante. Ellos permiten solamente la fijación de la superestructura aquí abajo, pero no está adherido a las columnas. Debe de quedar, recordemos, como flotando sobre estos aisladores, ¿no? Acá podemos ver precisamente ya en la siguiente etapa de la construcción cómo se van colocando. Venía el pedestal, el grouting, se fijó el aislador, se tienen ahí los conectores o ganchos que van a enlazar con la columna. Acá ya viene el refuerzo propiamente de lo que sería el cabezal de la columna, la armadura de la columna. Y bueno, en la siguiente etapa ya viene a quedar de esta manera.
Esto es posiblemente, dada la posición que se tiene, para una caja de ascensores o una escalera, ya que normalmente los pedestales quedan un poco por encima del nivel de piso terminado, como veremos en las fotos ya finales de todo este proyecto. Aquí se tienen evidentemente rampas y los diferentes vacíos que tiene, pero siempre podemos ver de que todos los aisladores se encuentran en las cabezas de estos pedestales. Nuevamente un proyecto sobre una visión panorámica de la parte constructiva, y aquí es donde ya podemos ver bastante avanzada la construcción, de que precisamente aquí en la parte baja es la parte superior de los pedestales, y podemos ver de que las columnas, incluso las placas y los muros no llegan hacia abajo, sino que se encuentran teniendo contacto solamente en la parte superior. De nada serviría de que los elementos tipo columna, tipo placa o tipo muro vayan hacia abajo si es que todo esto se va a deslizar tan solo. Incluso las instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias, tienen que ser flexibles y tener un sistema de uniones tipo cuello de tortuga, que funcione más o menos como un acordeón, ya que elementos rígidos para las instalaciones durante el movimiento sísmico, pues con toda seguridad que van a fallar, se van a romper, y lo que se exige es de que toda la estructura trabaje de la manera más eficiente y simple posible, ¿no? Un proyecto también especialmente importante para Prota se construyó en el año 91, donde en aquellos tiempos tengo entendido que se llamaba Orión, me parece, todavía todo este equipo el equipo y el programa mismo. Con Prota Structure, nuestra productividad ha aumentado en 300% con respecto a los enfoques tradicionales. Hemos realizado más trabajo y somos mucho más rentables y competitivos con Prota Structure. Esto lo dice Kwan Yao, que es director ejecutivo de Kamasepak de Malasia. Y acá se tiene una vista, el King's Place de Kuala Lumpur, allá en Malasia. Para concluir, recordemos de que siempre con Prota se tiene la vanguardia, se trata de estar a la vanguardia de lo que es la ingeniería y la construcción en todo el mundo, tratando de adoptar la mayor cantidad de normativas posibles a fin de poder tener un equipo cada vez mayor de socios, y siempre trabajando con los últimos algoritmos, con los métodos numéricos más eficientes, en la medida de lo posible, a la vanguardia de todo esto. Esperemos que les haya gustado lo que hoy ha sido proyectado. Recordemos de que y ya los detalles posteriormente se les dará acerca de la introducción de todo esto. De momento lo dejo solamente de esta manera. Y bueno, esperamos contar con ustedes en la siguiente presentación, ya con ejemplos numéricos, viendo qué novedades de manera real nos ofrece la versión de Prota 2021 que sale este mes. Estén atentos a la notificación para que puedan participar de este nuevo lanzamiento, y nosotros felices y contentos de que se amplíe nuestro círculo de socios y de aliados que tenemos de Prota aquí en Latinoamérica. Bien, muchas gracias por su tiempo en escucharme, y estén atentos por favor a las publicaciones que se tienen a través del Facebook y de las diferentes redes sociales. Muchas gracias por todo. José, adelante. Buenas noches. Si es que alguien tuviera alguna pregunta en relación al webinar explicado el día de hoy, vamos a brindar un tiempo de 30 Sí, por segundos para que supuesto. puedan hacer llegar sus comentarios o alguna pregunta que tuvieran.
El documento oficial con las novedades de la versión 2022 de Prota va a ser enviado a los correos electrónicos de cada uno de ustedes que estén interesados en conocer más acerca de cuáles son las características y las ventajas que incorpora esta versión. Este documento está traducido al español, al igual que la nueva interfaz de Prota. Es una novedad muy interesante y que muchos estaban esperando. De momento, Diego Ortiz únicamente daba lo que es un agradecimiento. Gracias también a usted por haber participado el día de hoy. Bueno, si ya no hubiera ninguna otra pregunta ni algún comentario, será hasta otra oportunidad y saben que nuestros medios de contacto son a través de todas las redes sociales, a través de nuestros correos electrónicos y esperamos recibir más acerca de ustedes. Que tengan una buena noche. Hasta otra oportunidad.